Amén, hermanos. Qué bendición realmente, ¿verdad, hermanos? Gozosos. Gracias a la hermana Mayrita, al hermano Jonathan y a Daniel versus Daniel. Dios me lo bendiga. Gracias por venirnos a prepararnos para que nosotros, llenos del Espíritu Santo, entendamos la palabra. Eso es lo que hace la alabanza. La alabanza nos relaja, la alabanza nos hace hijos tiernos para el Señor. Suaviza nuestro pensamiento, nuestro corazón. Por eso digo yo que nos prepara para que cada uno de nosotros logremos estar todos en un mismo sentir y comprender lo que el Señor nos va a hablar el día de hoy, ¿verdad, hermanos? Estamos gozosos. Todos los días son especiales. Cuando venimos a la iglesia es especial, pero hoy aún más especial. Ahí después usted lo sabrá. Hoy vamos a estar, hermanos, platicando de las misiones, un ministerio transcultural. Vamos a estar con nuestras Biblias abiertas, caminando de la mano con Juan, Mateo y Marcos. Juan 4, del 3 al 9, Juan 4, del 28 al 42, Mateo 4, del 12 al 17 y Marcos 7, del 24 al 37. Voy a ser breve porque esta alabanza está, pero que de veras lo pone a uno en contacto con el Señor. Entonces no me voy a tardar mucho, mi hora y media la voy a sacar para. Nuestro pensamiento central. La obra de Jesús alcanzó a los gentiles en naciones extranjeras. Esto prueba que desarrolló un ministerio transcultural. Nuestro texto audio, que está en Mateo 4:16, nos dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. ¿Cuántos de nosotros anteriormente no fuimos parte de esta región de sombra y muerte, hermanos? Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo y gracias a que venimos a los pies de Él y que somos nacidos de nuevo, luz nos resplandeció, ¿verdad? Indudablemente, no hay ni siquiera una pizquita de duda de eso. Claro, mucha gente pensará que ser cristiano es así: viva la flor, bendiciones siempre de parte del Señor. ¿Qué le dijo nuestro Señor a sus discípulos? Si me quieren seguir, tomen su cruz y síganme. ¿Cuál es esa cruz? Y aún así, si nosotros dentro de nuestro camino cristiano nos portamos mal, no obedecemos, ya se imagina de qué tamaño va a ser esa cruz, hermano. Pero no es culpa del Señor, es solamente culpa suya y mía. Por lo tanto, hoy vamos a ver qué tan importantes realmente son las misiones y por qué nuestro Señor
dio el ejemplo que sea un ministerio transcultural. Más adelante va a aparecer este texto audio y vamos a ir dando forma de acuerdo a este texto. En este estudio, nuestra atención se va a concentrar en el programa internacional que nuestro Señor hizo en las prédicas. Es cierto de que la mayor parte de su ministerio, un porcentaje grande, Él estuvo en su pueblo. Pero también Él tomó un tiempo para salir de su pueblo, para ir a otras naciones. Porque Él sabía la necesidad que había en otras naciones de que escucharan su palabra. Y lo vamos a ver poco a poco. El simple hecho de trasladarse de Judea a Galilea a los 6 meses de su ministerio, Él demostró el interés y el amor por otros posibles pueblos. Uno de ellos, los samaritanos, eran considerados enemigos de los judíos. 7 décadas pasaron ellos siendo enemigos. No sé si todavía habrá alguna situación anómala entre ellos, pero van a ver lo que el Señor vino a hacer entre la cultura de los samaritanos y la cultura de los judíos. Entonces, hermanos, muchos de Samaria le creyeron a Él. Galilea, fíjense que era una región considerada como extranjera para los judíos del tiempo de Jesús. Sus habitantes, ¿de dónde procedían? Eran gentiles. Pero fue cuando los asirios habían traído a extranjeros a ese lugar. También nuestro Señor Jesús visitó Tiro y Sidón, y Decápolis y Perea. Esto demuestra cómo el Señor de veras fue visitando pueblos distintos. Pero van a ver de qué manera es de que Él los visita. No fue pura coincidencia, sino que fue obra de nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo en su ministerio tocara estos territorios. Entonces, hermanos, Jesús realizó una obra misionera tan importante que estableció el equilibrio entre su misión con las ovejas perdidas de la casa de Israel, que eso está en Mateo 10:6, y las otras ovejas que no son de este redil. ¿Quiénes serán esas otras ovejas que no eran del redil? Gentiles, gracias, hermano. O sea que somos nosotros los que, por gracia de nuestro Señor, en su amor, también pensó en nosotros. Las misiones hacen a un lado los prejuicios. Esto está en Juan 4, del 3 al 9 y del 28 al 42. Las misiones hacen a un lado los prejuicios. En nuestra vida cristiana, hermanos, ¿tenemos nosotros prejuicios para poder hablar del Evangelio? ¿Tenemos nosotros prejuicios para servirle al Señor? ¿Tenemos nosotros prejuicios para poder salir de la congregación y dar a los que están allá afuera un buen ejemplo? Eso es lo que nos va a demostrar el Señor Jesús. Que para Él, que se demostraban estos prejuicios, que era el prejuicio racial, el cultural y el religioso, que existían en aquel entonces entre los judíos y samaritanos, desde 7 siglos antes, fíjense, hermanos. Pero van a ver cómo el Señor hace a un lado estos prejuicios.
la necesidad urgente de las misiones. Vamos a darnos cuenta por qué son urgentes esas necesidades, o por qué son urgentes esas misiones para quitar esas necesidades. Todo el pueblo que está en tinieblas, todo un pueblo que está en oscuridad, necesita urgentemente de las misiones, principalmente en este caso de nuestro Señor Jesús, que lo hizo en carne propia. Dice la palabra, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. O sea que Jesús ya había estado en Galilea, porque dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, perdón. Entonces Jesús ya había estado en Galilea. Lo vamos a ver por qué. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, que era en tiempo como la hora sexta. Entonces, más o menos, ¿qué hora era, hermano? Si era la hora sexta. Porque se toma en cuenta que los judíos, ellos tomaban las 6 de la mañana de referencia para poder calcular su tiempo. Entonces eran las 12. Gracias, hermano. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. O sea que Jesús se quedó solo. La mujer samaritana le dijo, cuando Jesús le habló a ella, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La omnisciencia del Señor, Él ya sabía lo que iba a suceder. Y Él ya sabía todo lo que iba a ocurrir con la mujer samaritana. Entonces, estamos iniciando esta lección con San Juan. ¿Por qué? Porque agarrar la cronología de los hechos, los otros libros sinópticos no hablan del ministerio que hizo Jesús en Judea. Sin embargo, Juan habla algo de ello. Por eso es que vamos a hablar primero de Juan. Inmediatamente después, haciendo referencia del bautismo de Jesús, que está en Mateo 3, y la tentación en el desierto de Judea, que está en Mateo 4, del 1 al 12, el Señor estuvo en Jerusalén, a sus alrededores, desarrollando lo que se conoce como los 6 meses del ministerio de Judea. Al final de estos 6 meses, que fue la etapa ministerial de Jesús, en ese momento, los resultados para él fueron bastante negativos. O sea que no crean de que para el Señor fue fácil predicar y que le entendieran, predicar y que le aceptaran. Fue bien difícil. Y ustedes, si han leído la palabra, saben que su pueblo fue el primero que lo rechazó. Entonces, él viendo esto, fíjense pues, los fariseos habían oído decir que Jesús hacía ya los bautizos y estaba, dice, haciendo más discípulos que Juan el Bautista. A Jesús realmente no le convenía esto, porque entonces prontamente iban a buscar la muerte de él. Claro, el Señor no podía suspender las actividades de Judea, pero en esos 6 meses, cuando él se vio con esa negatividad de su pueblo, entonces él caminó a Samaria.
Pero nosotros tenemos que entender que esto no fue o que haya sucedido así por así, sino que fue obra de nuestro Dios que esto sucediera. Porque le era necesario a él, para ir a Galilea, pasar por Samaria. Miremos en este mapa. Aquí estaba nuestro Señor. Pero en esos 6 meses de sus primeros días de ministerio, él se dio cuenta de que no estaba siendo muy bien aceptada su doctrina. Qué difícil para nuestro Señor. Entonces decidió pasar a Galilea. Para allá iba el Señor, a Galilea. Nuevamente dice la palabra. Pero obviamente tenía que pasar por Samaria. Pero ella tenía en su pensamiento que no iba a pasar por gusto por Samaria. En su ministerio ya estaba lo que él tenía que hacer en Samaria, a pesar de esa diferencia que había en samaritanos y judíos. A pesar que tenían 7 décadas de que ellos no estaban de acuerdo principalmente en su religión, en su cultura. Pero para el Señor no iba a ser difícil. Es aquí donde Él nos demuestra que para nosotros tampoco debe ser difícil el llevar la palabra. Y de qué mejor aún, hermanos, cuando se torna algún problema negativo, debería de ser un reto para nosotros. Pero dedicar ese momento y demostrar que nosotros tenemos esa facultad. ¿Por qué? Porque fíjense que si el Espíritu Santo es el que impulsa las obras misioneras, si el Espíritu Santo está con nosotros, no van a haber obstáculos ni prejuicios, hermanos, que nos dejen a un lado. Lo importante es llevar la palabra del Señor. Entonces, siguiendo con ya vimos lo que el Señor recorría. Tenemos acá que los buenos resultados al vencer los prejuicios culturales. ¿Qué es lo que pasa al vencer los prejuicios culturales? Vamos a tener buenos resultados. Y aquí nos lo demuestra el Señor bíblicamente. Entonces, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? O sea que con esta pregunta, la mujer samaritana nos está diciendo que ya les estaban platicando de Cristo, que había alguien que ya les estaba hablando de Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿y habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad a los campos, porque ya están blancos para la siega. Nuestro Señor les quiso, cuando les habló acá, los discípulos no entendían el mensaje que Él les quería dar. Esto me recordó lo que el hermano Reinaldo nos predicó la vez pasada. Que las palabras tienen cuerpo, espíritu y vida. Si nosotros no logramos
unir y conjugar esas palabras espiritualmente, jamás vamos a entender lo que el Señor nos quiere hablar. Jamás iban a entender los judíos lo que el Señor les estaba diciendo en estos 2 versículos. El Señor sabía la necesidad que había en Samaria. Seguía el Señor y dice la palabra: y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Miren lo que estaban haciendo los samaritanos. Ellos sí estaban aceptando la palabra. Ellos sí estaban aceptando a nuestro Señor Jesucristo, mientras que su pueblo de Judea no lo estaba aceptando. Qué difícil para nuestro Señor. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, aquel Cristo que alguien ya les estaba hablando. Aquí puse una referencia para que entendamos qué es la siembra y qué es la siega, y cómo espiritualmente el Señor les habló a ellos en los 2 versículos anteriores, que era lo principal para nuestro Señor Jesucristo, para Él en su ministerio. En la agricultura hay siempre un tiempo considerable entre la siembra y la siega. Los discípulos necesitaban entender que con la venida de Jesús, la siembra, o sea, la predicación de nuestro Señor, y la siega, las conversiones, que eso coincidían. La referencia inmediata quizás fuera a los samaritanos, porque era en ese momento lo que estaba sucediendo, que el Señor le estaba predicando a los samaritanos, les estaba sembrando la palabra, para que entonces los que vinieran atrás pudieran hacer tranquilamente la siega. Por eso Jesús afirmó con él que con él comenzaba la era mesiánica, un tiempo de siega abundante. Qué alegría para ellos, la verdad, y qué suerte, porque ellos, la verdad, les hacía falta tener este tipo de conocimiento, porque estaban, como dice nuestro texto áureo, estaban en tinieblas, estaban ellos ciegos de lo que estaba sucediendo. Entonces, hermanos, como tal, los galileos adoraban a toda clase de ídolos y practicaban religiones paganas, dice, traídas por etnias que fueron transportadas de esa tierra por los asirios. Esto hizo de Galilea un campo misionero que Jesús, aún los judíos no estaban en regiones, estaban en esas regiones y moraban en tinieblas, porque ya esta gente extranjera los había ya envuelto en sus ideologías. Por eso era que Jesús necesitaba llegar a Galilea. Pero como Samaria era un pueblo que él sabía que había mucho antagonismo, le interesaba, antes de llegar a arreglar las cosas a Galilea, a predicar a Galilea, dejar también una buena relación y un buen conocimiento a sus discípulos
de esa relación que tenían que tener con Samaria, esa nueva relación que tenían que tener con él. Cuando dice acá, él comenzaba a la era de un tiempo de siega abundante, miren qué dice Miqueas 6:15. Vamos a leer qué dice Miqueas 6:15. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino. O sea, hermanos, que el Señor nos estaba dejando claros el que iba a sembrar no iba a cegar. Hay dos situaciones muy distintas que tienen que coincidir para que se lleve a cabo lo que el Señor estaba demandando. Entonces, los que habían trabajado en esta obra con Samaria era Jesús y sus predecesores. El más próximo fue Juan el Bautista, el último profeta asociado con la era del Antiguo Testamento. Los seguidores de Jesús se beneficiarían de su trabajo y recogerían la siega. Qué rico hubiera sido, ¿verdad, hermanos? Esos momentos que nuestro Señor estaba preparando esa tierra y que nosotros solamente viniéramos a tener fruto, a ver esas conversiones de todas estas personas que no conocían al Señor, pero que a través de esa dulzura, de esa palabra tan fina, directamente de nuestro Señor Jesucristo, convencieran a estas personas y se convirtieran al Señor. Entonces, para ellos no fue tan difícil, ¿verdad? Si no, tenemos el ejemplo de cuántos se convirtieron cuando Pedro predicó. Fueron como 3,000 o más de 3,000. Pero eso ya había tenido una siembra. El Señor había preparado ese camino. Aún así, tuvieron dificultad los discípulos, pero lo vamos a ver más adelante. La misión evangelística en Galilea de los gentiles. Ya les dije por qué de los gentiles, ¿verdad, hermanos? Porque habían llevado muchos extranjeros. Ahí se recuerdan que habían llevado anteriormente de Galilea cautivos a los que vivían ahí, a los judíos, y se los llevaron, que eran las 10 naciones que antes se habían formado. Pero que ahora, mientras que esos 10 pueblos habían sido sacados de Galilea, habían llegado extranjeros y lamentablemente los pocos judíos que se quedaron en Galilea fueron en ese momento como que jalados, fueron ellos abstraídos, metidos en ese ambiente de idolatría, que es el principal problema que tenían estos pueblos. Mateo 4:12-17 dice: el rechazo de Judea dio oportunidad a la misión de Galilea. Si el rechazo de los judíos no se hubiera dado, aparentemente no se hubiera dado la oportunidad de la misión de nuestro Señor llegar nuevamente a Galilea. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Ya estaba profetizado. El pueblo
asentado en tinieblas, vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Me voy a adelantar aquí porque quiero que miremos algo de historia para que entendamos lo que el profeta Isaías profetizó. Haciendo un poco de historia, podemos recordar que la profecía de Isaías 9:1 se refería a los territorios que Tiglat-Pileser III, rey de Asiria, ocupó en el año 734 a.C. Este llevó cautivos a los israelitas que poblaban las regiones de Galilea, Zabulón, Neftalí y Manasés al lado oriental del Jordán. Esto está en 2 de Reyes 15:29, que para entonces pertenecían al reino de Israel, cuya capital era la ciudad de Samaria. En lugar de estos judíos, los reyes de Asiria fueron trayendo gente del oriente, de Babilonia, de Cuta, de Abá, de Hamat y de Sebarbaim. Eso está en 2 de Reyes 17:24. A partir de esa época, los pobladores de todas estas regiones eran extranjeros. Por eso es que se decía de la profecía lo que Isaías había dicho en su profecía: tierra de Zabulón, de tierra del Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, de Galilea de los gentiles. Fíjense que entre Mateo 4:11 y el versículo 12 hay un enorme lapso, un largo paréntesis de lo que habíamos hablado antes. Esos 6 meses que Jesús estuvo en Judea. De lo que sucedió durante ese periodo de más o menos esos 6 meses, dice, pues no se halla en los evangelios sinópticos. Pero hablando de la muerte de Juan el Bautista, ¿por qué fue que lo mataron? Porque Herodes Antipas, en el fuerte de Maqueronte, en Perea, este malvado gobernante idumeo que reinaba sobre Galilea y Perea, encarceló al profeta, precursor de Jesús, porque éste condenaba la unión ilícita de Antipas con su cuñada Herodías. ¿Cuántas veces se han dado este tipo de problemas en la actualidad, verdad, hermanos? Que el que predica, que la persona que está a cargo como cabeza de alguna organización o de una iglesia, con tal de mantener contentos algunos hermanos, predica a modo de que no les haga daño la palabra, porque si nuestros hermanos, como son inmaduros en la fe, inmaduros espiritualmente, ¿qué hacen, hermanos? Se van inmediatamente. Y después muchos hermanos dicen, ¿y por qué se fue el hermano? ¿Y por qué ya no está aquí? Por esa inmadurez. Miren lo que le pasó a Juan el Bautista. Por predicar y por decir lo que no era conveniente y que lamentablemente venía a caerle a Herodes, ¿verdad, hermanos? Pero como él tenía poder, entonces él hizo esto malo en contra de Juan el Bautista. Entonces, hermanos, como misioneros que somos nosotros, porque tenemos que ser misioneros, tenemos que llevar la palabra, que no nos preocupe lo que el hermano pueda decir. El hermano que uno le puede hablar la palabra y que muchas veces inconscientemente le está hablando lo que él está pasando en ese momento, no quiere decir que uno tenga esa situación como de alegría hacia él, o como que si uno le quisiera imponer alguna situación que él cambie. No, es nuestro Señor que a través de la palabra le habla a uno, hermano.
Principalmente a uno que está estudiando la palabra. A uno es el primero que le habla. Y es ahí que si escudriñamos la palabra, nosotros fuéramos fortalecidos por el Espíritu Santo, y cuando alguien nos señalara o murmurara de nosotros, no nos debiera dar pena, porque estamos protegidos, porque nuestro Espíritu Santo está a un nivel donde nadie nos puede hacer daño, donde nuestra mente está ocupada en lo positivo del Señor. Pero cuando nosotros realmente no estamos llenos del Espíritu Santo, entonces es cuando flaqueamos. Y eso era lo que pasaba en estos pueblos. Eso fue lo que le pasó a esos judíos que se quedaron y que invadieron los extranjeros. Ellos fueron automáticamente, hermanos, fueron atraídos por lo que ellos llevaban. Cuidado, hermanos, que a nosotros no nos suceda eso, por favor. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántas veces nos han dicho y desde cuándo que el reino de los cielos está cerca? Muchos dirán: pero si eso viene desde hace tiempo. Pero eso ya hace años que lo están diciendo y nunca viene el Señor. Pero ¿qué pasa si usted muere el día de mañana, hermanos? ¿Qué pasa si usted deja de existir en esta tierra el día de mañana? Ahí se le fue la oportunidad. Ahí se terminó esa esperanza que usted tenía si no estaba en los caminos del Señor. Entonces, no estemos, el Señor ya vendrá, claro, nos tenemos que preparar. Porque como dice nuestro hermano pastor, qué lindo sería que nosotros, cuando viniera el arrebatamiento, estuviéramos vivos. Y qué mejor si estuviéramos aquí en la congregación, dando un buen ejemplo. ¿Dónde iremos a estar cuando venga el arrebatamiento? ¿En qué momento estaremos nosotros cruzando nuestra mente, si está en la palabra o está en otros pensamientos negativos? Tenemos que estar alertas. ¿Desde cuándo viene hablando el Señor? Porque para el Señor 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. Nosotros tal vez lo miraremos lejano, pero para Él no. Entendamos eso. Démosle vida a esas letras espirituales que están en la palabra. Esa palabra no fue para mí. Qué aburrida esa palabra. Claro, la toma aburrida o no fue para él porque él no está en esa comunión con el Señor, porque él no le está dando vida a esas palabras, a esas letras que están aquí en este manual. Tenemos que entender que para que las prédicas, para que los mensajes que nos da la palabra, los ejemplos, porque para eso son los ejemplos, para que el pueblo del Señor entienda lo que Él nos quiere decir a cada uno de nosotros. Ya dejemos lo malo de nuestras vidas, de nuestros pensamientos. Hagamos lo bueno. Seamos nosotros, así como nuestro Señor fue luz para esas ciudades, seamos nosotros luz en las tinieblas de nuestro hogar, de nuestro trabajo, de nuestros estudios, en todo lugar donde estemos. Seamos luz, hermanos. Eso es lo que nos enseña la palabra. Esto ya lo pasamos. Las giras transculturales de liberación y sanidad. Marcos 7, 24, 37. La gira por Tiro y Sidón llevó liberación y paz. Donde el Señor pasaba, dejaba liberación y dejaba paz. El que no lo entendiera, pobres de veras. Y eso es lo que el Señor nos habla hoy. Cuando venimos a la congregación, cuando necesitamos escuchar la palabra, cuando se nos predica, hermanos, tenemos que sentir liberación y paz. Pero si no soltamos ese hombre viejo que está en nosotros, jamás vamos a liberarnos de ese mundo, de nuestros malos pensamientos, de nuestras malas actitudes. Jamás.
Y si no nos liberamos de todo eso, jamás vamos a tener paz. Jamás vamos a tener paz. Podemos estar con deudas. Podemos estar sin trabajo. Podemos tener problemas familiares. Podemos estar con quebrantos de salud. Pero si nos liberamos de todo lo malo que en nuestro pensamiento hay, todas esas dificultades, el Señor se encargará. Pero tenemos que hacer nuestra labor. No nos tenemos que quedar sentados. Tenemos que actuar, hermanos. Tenemos que actuar, hermanos. Principiando por nuestro hogar, con nuestras esposas, con los esposos, con nuestros hijos. Ahí tenemos que empezar. Ellos tienen que dar testimonio del cambio que ha habido de nosotros. Claro, nuestra iglesia, nuestra congregación, nuestros hermanos. Pero tenemos que comenzar con lo que más amamos. Primero nuestro Señor y después nuestra familia. Pero hagámoslo, porque si no el tiempo se termina. El tiempo pasa, hermanos. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia, o sea, que no era creyente, o sea, que no era ella del pueblo del Señor, que el Señor había nacido. Ella no tenía la cultura todavía espiritual que el Señor predicaba. Sin embargo, esta mujer tenía fe y había escuchado hablar de Él, y su objetivo era que Él sanara a su hija que tenía un demonio. Pero Jesús le dijo, probando la fe de esa mujer: deja primero que se sacíen los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, con seguridad, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿Quieren entender mejor esta parábola? ¿Quieren ustedes entender mejor lo que el Señor está hablando en estos dos versículos? ¿Lo quieren entender mejor? Hermano pastor, ¿usted me podría dar una aclaración más espiritual de lo que el Señor dijo en estas parábolas? En esta primera venida del Señor, la promesa que había era para el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Entonces, él había venido para favorecer a su pueblo, para liberarlo, para rescatarlo, para traerlo al conocimiento de la verdad. Él todavía en ese momento no había terminado su misión de ir con todas las personas de Israel. Sin embargo, en esa ocasión, desarrollando una actividad misionera, va a esta región de Tiro y de Sidón y encuentra a esta mujer que es griega, que es gentil, y él manifiesta una situación bien interesante, porque lo que expresa es la extensión de su gracia hacia personas que en ese momento no era para las que él había venido. Él venía para su pueblo, Israel. Sin embargo, su gracia empieza a manifestarse desde ese momento, cuando auxilia a la hija de esta mujer sirofenicia, ¿verdad? Pero ante una situación que ella lo manifestó ahí prácticamente al humillarse y tener fe y decir al Señor que ella se conformaba solo con las migajas, no quería el pan, y el pan es el Señor, el pan que descendió al cielo. Pero ella decía, aunque sean las migajas, así como los perrillos, a ella no le importa. El ejemplo que ella pone es
un ejemplo bastante fuerte porque se humilla al compararse con un perrillo. Pero dice, Señor, si yo necesito de ti, no importa que sea un perrillo, dame de tu gracia, ayuda a mi hija. Entonces ahí lo que hay es una extensión de la gracia de Dios, ¿verdad? Porque ya la gracia empezaba a surgir en esos momentos. Oh, gracias, hermano. ¿Sí entendieron, hermanos? Amén. Gracias, hermano. Ok, entonces le dijo por esta palabra lo que ella le dijo. Ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. El recorrido por Decápolis impartió sanidad y bendición. Seguía dando sanidad, seguía dando bendición. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y levantando sus ojos al cielo gimió y le dijo Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fue